Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de poder compartir este tiempo con ustedes. Estamos tan contentos y complacidos con Él por sus bendiciones y su provisión para con nosotros y su misericordia. Estamos extrañándoles, queremos darles un gran abrazo, pero sabemos que en Cristo estamos todos juntos, reunidos como un solo cuerpo. Mi nombre es Heidi, quería presentarles algunos anuncios. Queremos decirles que compartan, que pudieran visitar este enlace por medio de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, que pudieran ustedes escucharnos de manera continua y que puedan compartir con otras personas del Evangelio de Cristo. Asimismo, también tenemos los tiempos de la iglesia toda la semana, de lunes a domingo. Los lunes tenemos el tiempo de mujeres, el martes tenemos el tiempo de los hombres, el miércoles está el estudio dominical, los jueves tiempos de oración y viernes también. Los sábados tenemos el tiempo muy especial de jóvenes y los domingos, pues por este medio también tenemos el tiempo de nuestra iglesia. Gracias, hermanos, y esperamos que este tiempo lo puedan disfrutar. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Freddy. Hoy con mi esposa nos ha tocado dirigir el servicio y es un gusto estar aquí saludándoles y quisiéramos poderles abrazar, poderles estrechar la mano y decirles Dios les bendiga, pero por la situación no podemos hacerlo, pero les enviamos un fuerte abrazo de parte nuestra a todos ustedes. Queremos recordarles que por favor puedan compartir los videos, darle like también a cada uno de ellos, tanto en YouTube como en Facebook. Compártanos con los demás para que conozcan del Señor. Queremos también invitarles a que se hagan partícipes de poder ofrendar a la iglesia. Aparece el número de la cuenta ahorita en pantalla. Siéntanse gozosos de llevar sus diezmos y sus ofrendas. Ustedes saben que nosotros los utilizamos para exaltar el nombre del Señor. También queremos recordarles que hoy, al final, después del servicio, a las 12 vamos a tener una reunión para llevar a cabo nuestra Santa Cena. Antes de pasar al tiempo de oración, queremos hacerlo queremos hacerle lectura al siguiente pasaje. Leamos, hermanos, Salmo 145, del verso 1 hasta el 4. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Espero que puedan disfrutar este tiempo de alabanza, hermanos. Eres eterno, el creador que no tiene final. El firmamento está sujeto a tu voluntad. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración. Brillas en majestad, principio y final. Con tu palabra creaste el universo y todo ser. Toda la tierra declarará tu gloria y poder. Tu luz resplandece más que el sol, digno de honor y adoración.
su voz, Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón.
qué bueno es poder alabarle al Señor todos juntos. Asimismo, en espíritu estamos muy contentos y vamos a hacer una oración antes de empezar con este tiempo. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar conectados por este medio, como congregación, como hijos tuyos, Señor, como parte de tu cuerpo, para poder exaltar tu nombre y glorificarte, porque tú eres digno de ser exaltado, Señor. Eres digno de toda alabanza. Y también para pedirte, mi buen Dios, por tu amor y tu misericordia, para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Hoy seguimos con el estudio de Filemón, mi buen Dios, hablando del perdón y las relaciones. Y quiero pedirte que comprendamos tu palabra, que nuestro corazón entienda y aplique lo necesario a cada una de nuestras vidas para ser mejores personas, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas a las hermanas, Señor, mejores hijas a las que son hijas, Señor. Guárdanos, protégenos, guíanos. Te pedimos que bendigas el estudio de esta mañana, que bendigas a la persona que está encargada, Señor, que te manifiestes a través de esta persona y nos traigas a nosotros un refrigerio muy especial a nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invitamos a que puedan escuchar el mensaje por el hermano Pedro Pablo y les invitamos a que puedan conseguir su lápiz y su papel para anotar esta poderosa palabra que el Señor nos tiene preparada. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un gusto hoy poder compartir con ustedes. Estoy un poco nervioso porque es la primera vez, pero estoy feliz, estoy contento de seguir esta serie de Filemón. Yo creo que es un libro con mucho contenido. A mí me ha ayudado bastante y ya hemos hablado de varias cosas, entre ellas el perdón, el trato a las personas y yo creo que ha sido de gran bendición hasta ahora y espero que Dios me guíe para que podamos aprender más y más. Entonces quiero que me acompañen en oración para comenzar. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por los hermanos que están escuchando, Señor. Espero que tú pongas en su corazón buscarte y aprender más, que podamos aprender todos juntos como hermanos en este libro de Filemón. Te dejo este tiempo en tus manos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos estado hablando del libro de Filemón y hoy toca hablar de las relaciones entre nosotros, de la relación entre Pablo y Filemón, entre Filemón y Onésimo, y cómo podemos relacionar el evangelio con estos ejemplos de vida. Entonces vamos a ver el contexto del libro. Yo sé que ya lo vimos en las prédicas anteriores con Mario, con Dieter, pero voy a dar un pequeño repaso porque siempre es importante que tengamos frescos esos detalles para poder entender más acerca del libro, ¿verdad? Por todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Filemón es una epístola que escribió Pablo cuando estaba encarcelado en Roma, cuando estaba en prisión domiciliar. Pablo escribió esa, está estrechamente ligada con el libro de Colosenses y de Efesios, que los escribió al mismo tiempo. El mismo Onésimo y Tíquico fueron los que entregaron esta carta a los de Colosas con la carta de Colosenses y a Filemón con esta carta. Se escribió aproximadamente en el año 60 de 61 después de Cristo y trata de muchos temas, ¿verdad? Entre ellos el perdón, la esclavitud, que era fuerte en ese tiempo en toda esa área, y vamos a poder adentrarnos más en eso y entender los conflictos que habían entre estas personas, ¿verdad? Y más o menos la carta trata de que Onésimo, quien era esclavo de Filemón, le roba, le hace un daño a Filemón y huye, ¿verdad? Eso era un crimen de pena de muerte para la ley romana, y de alguna manera Onésimo termina con Pablo, ¿verdad? Él va con Pablo y Pablo le habla del evangelio y él se convierte y Pablo lo envía de regreso a Filemón, ¿verdad? Eso es más o menos así, rápido, un resumen rápido del libro
para que podamos entrar, para que sepan más o menos que estemos en contexto. Y vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en diferentes personajes, pero quiero que ahorita veamos a los 3 personajes principales que son de los que vamos a estar hablando, y vamos a hablar un poquito de ellos para podernos adentrar en todo este drama que se ve en el libro, ¿verdad?, en todas estas relaciones dañadas y cómo Dios obra con su poder en eso, ¿verdad? Los personajes importantes ahí son Pablo, Filemón y Onésimo. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para refrescarnos, ¿verdad? Yo sé que todos conocemos a Pablo, sabemos quién es Pablo, las cartas que escribió, y toda la sabiduría que Dios puso en él, toda la preparación que Pablo tenía, ¿verdad? Pablo, quien antes era Saulo, conocido como Saulo, ¿verdad?, quien había crecido a los pies de Gamaliel. Saulo era alguien que perseguía a los cristianos, que tenía un celo grande por la ley, pero está equivocado, ¿verdad? Obviamente todos sabemos eso, ¿verdad? Era Jesús al que él estaba persiguiendo, y en un momento de su vida Jesús se aparece a Pablo, Jesús llama a Pablo de una manera poderosa, y Pablo comienza su ministerio. Pablo comienza a predicar de una manera increíble a los judíos, a los gentiles, y ustedes lo pueden ver en los hechos, todos los viajes de Pablo, todo lo que Pablo pasó. Y es increíble ver su vida, ¿verdad? Yo los invito, hermanos, a que busquemos más de eso, todas las tribulaciones de él. Entonces, ese era Pablo, ¿verdad? En el momento en el que él escribe esta carta, como ya lo mencioné, Pablo está preso en Roma, está en prisión domiciliar, y me llama la atención porque la carta habla de los temas de la libertad y el perdón, y Pablo se presenta como prisionero no solo de Roma ni de César, sino se presenta como prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Eso es un dato muy importante que vamos a poder ver a lo largo de toda la carta. También tenemos a Filemón. Por lo que se conoce de él, era un hombre con bastantes recursos, ¿verdad? Que Pablo menciona en la carta que él tenía una iglesia en su casa, que se congregaban las personas en su casa, y que tenía como esclavo a Onésimo, ¿verdad? Que Onésimo es el siguiente personaje del que vamos a hablar. ¿Quién fue el que le robó a él? A Onésimo se le menciona en el libro de Colosenses también, y lo vamos a ver más adelante. Y ya que ya determinamos el contexto de la carta, conocimos un poquito más a los personajes del libro, vamos a adentrarnos en lo que son las relaciones entre estos personajes, ¿verdad? Cómo se trataba Pablo con Filemón, qué trato tenía Filemón con Onésimo, y Pablo con Onésimo, que es algo importante que nosotros vivimos todos los días en nuestras vidas, y no nos damos cuenta a veces de los conflictos que hay, de las cositas que tenemos que resolver en nuestra vida, de cómo tratamos a los demás y de cómo se debe tratar a alguien según el Evangelio, ¿verdad? Entonces, voy a leer rápido, ¿verdad? Una parte entre la relación de Pablo y Filemón, que es lo que vamos a ver ahorita, la relación de Pablo y Filemón, para que podamos llegar al punto de comparar estas relaciones con el Evangelio, de que nos lleven al Evangelio, de cómo debe ser una relación según el Evangelio. Entonces voy a leer los versículos de Filemón del 4 al 7 solo para poder entrar en eso. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Jesucristo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, aquí está la primera relación que quiero que veamos, ¿verdad? La relación que tenía Pablo y Filemón. A mí me gusta ver que a lo largo de toda la carta de Filemón, y vamos a leer los otros versículos más adelante, pero quiero enfocarme en estos primero. Pablo habla con mucha libertad a Filemón, con mucha confianza, habla y le dice las cosas de frente, y hace algo que me gusta, ¿verdad?
Pablo siempre le recuerda a Filemón que lo lleva en sus oraciones. Lo vemos en las cartas de Pablo muy a menudo. Él llevaba a Filemón en sus oraciones. Yo quiero que recuerden esto, ¿verdad? Porque es importante para nosotros, para la vida en comunidad, en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia y con todos los de afuera, ¿verdad? Que así debería ser. Entonces Pablo le recuerda y le da gracias a Dios y luego hace algo importante, ¿verdad? Pablo recalca y resalta algunos de los atributos, de las características de Filemón. Pablo dice que oye del amor y de la fe que tiene para Jesús y para con los santos. Entonces eso me llama mucho la atención y yo quiero que nos paremos ahí un ratito y veamos esto, ¿verdad? Porque Pablo ahí, hablándole a Filemón, le hace algo importante, ¿verdad? Él resalta su fe y resalta su amor para Cristo y para los demás. Entonces podemos ver ahí que dos cosas, ¿verdad? Filemón, que era un hombre que lo vamos a ver después, que era un hombre de mucha fe y de amor, ¿verdad? Que reflejaba el carácter de Cristo. Y vemos a Pablo exaltando eso, ¿verdad? Algo que deberíamos nosotros de hacer constantemente con nuestros hermanos es reconocer su trabajo, reconocer lo que ellos hacen, ¿verdad? De bien. Aquí Pablo le dice que su fe y su amor hacia Jesucristo y hacia los santos. Y no solo eso, ¿verdad? No solo se lo dice porque sí, porque, bueno, ni modo, sino porque le da gozo y consolación, porque por él son confortados los hermanos. Entonces Pablo no solo viene y le dice, tu fe y tu amor, o sea, son buenos, sino que le dice que por medio de esa fe y ese amor son confortados los hermanos, los corazones de los hermanos. Entonces Pablo conoce ese trabajo difícil de llevar, de guiar, de confortar a los hermanos, porque Pablo pues había trabajado en muchos lugares y había llevado el evangelio a muchos lugares y trabajado en muchas congregaciones y sabe lo difícil que es, y aún así se alegra por Filemón porque lo hace y sobresale en su fe y su amor hacia Jesucristo y hacia los santos. Cuidar una congregación no es algo fácil, ¿verdad? Es algo difícil y Pablo lo sabía, y Pablo por eso le dice a Filemón esas palabras de no solo de reconocer, sino le da ánimo, en cierto sentido lo conforta, le da fortaleza el saber que hasta allá llegan las noticias, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo veamos, es importante que lo reconozcamos y lo pongamos nosotros en práctica en donde estemos. Hermanos, tenemos que ser más amorosos, tenemos que tratar mejor a los hermanos. Eso es parte de las relaciones, eso podemos aprender de la relación entre Pablo y Filemón. Entonces eso es algo que me llamó la atención acerca de ellos. Luego podemos ver ya después que comienza Pablo a hablarle a Filemón y le dice que él puede hablarle con mucha libertad y puede acercarse a él con mucha confianza, pero aquí comienza lo complicado, ¿verdad? Y aquí vamos a comenzar un poco más a adentrarnos en las relaciones, porque Pablo en el resto del libro del libro le pide a Filemón que reciba a Onésimo y que no lo reciba como a un esclavo más, sino como a su hermano, ¿verdad? Como a él mismo. Entonces, eso es un poco de la relación entre Pablo y Filemón. Me llama la atención eso, y vamos a hablar ahora de la relación de Pablo y Onésimo. ¿Por qué vamos a hablar ahorita de la relación de Pablo y Onésimo y no la de Filemón y Onésimo? Yo creo que de la relación de Filemón y Onésimo es bastante claro lo que había ocurrido, la tensión que había entre ellos, ¿verdad? De Filemón, el daño que había recibido de Onésimo, y Onésimo, quien había huido de Filemón para no pagar con su vida lo que había hecho, sino que simplemente se va, huye y deja esa relación rota y dañada, deja una relación ya sin confianza y sin nada que dar, ¿verdad? Entonces por eso vamos a hablar ahorita, nos vamos a pasar rápido a la relación entre Pablo y Onésimo. Y esto me llama mucho la atención porque Onésimo, que Mario mencionó el domingo pasado, que significa útil, Pablo
Y comienza diciendo: quien antes era inútil, ahora nos es útil a nosotros. Y quien le hizo daño a Filemón, ahora Pablo lo envía a recuperar ese daño. Ahora era un siervo de Dios. Eso es algo que a mí me llama bastante la atención, ¿verdad? Porque Pablo vio a Onésimo, llegó, me imagino que Pablo llegó con, me imagino que Onésimo llegó con Pablo y llegó un hombre destruido, ¿verdad? Un hombre con miedo, un hombre huyendo por su vida, un hombre que no sabía, que no tenía rumbo, ¿verdad? Que solo sabía el mal que había cometido. Entonces, Pablo, obviamente, era un hombre predicador, lo toma, le predica, le habla del evangelio, le habla de una nueva vida, le habla de una oportunidad de ir y reparar sus daños, ¿verdad? Pablo no veía a Onésimo simplemente como un hombre quebrantado o como un joven descarriado. Pablo veía a Onésimo como a su hijo, ¿verdad? Lo menciona en el versículo 9 de esta carta, le dice: a quien engendré en la prisión. Era grande su amor y lo quería, y menciona en el versículo 9 que lo quería retener con él. Pablo no solo le predicó el evangelio y ya, Pablo no solo lo medio ayudó y ya, ¿verdad? El compromiso de Pablo con él fue tal que lo comparaba con su hijo, lo veía con su hijo. Su amor era tan fuerte que no le importó el pasado de esta persona y lo abrazó como un hijo y lo quería retener, pero sabía que había algo más que tenía que hacer Onésimo. Entonces, antes de seguir, podemos meditar en este pedazo, hermanos, y ponernos a pensar cómo estamos nosotros tratando a las personas en este modo en el que Pablo trató a Onésimo. Cómo estamos nosotros reflejando ese amor tan grande, ¿verdad? Cuando alguien con necesidad, alguien quebrantado viene a nosotros, cómo nosotros damos ese amor, cómo nosotros reflejamos ese amor tan grande que solamente puede venir de Cristo, ¿verdad? Pablo lo hizo con Onésimo y tal era su amor que lo quería retener. Pero era más importante para Pablo enviar a Onésimo con Filemón, no solo por enviarlo ya o por deshacerse de él, sino porque tan grande era su amor por él que tenía que enviarlo a reparar el daño que había ocasionado, aunque eso significara que lo mataran, ¿verdad? Aunque eso significara que Filemón, al ver a Onésimo, lo llevara a las autoridades romanas y tuviera que pagar con su vida el daño que había hecho. Entonces Pablo, sabiendo eso, sabiendo el peligro que representaba para Onésimo enviarlo de vuelta, de todos modos lo envía porque confiaba en Filemón, porque confiaba en la obediencia que él tenía. Eso se lo menciona Pablo a Filemón, y que es otra característica que ya no mencioné de Filemón, pero vamos a hablar luego de eso. Entonces, me llama mucho eso la atención. Me llama la atención que Onésimo, después de ser un siervo infiel, Pablo lo deja de llamar así. Y en Colosenses 4 me gusta cómo él trata con Onésimo. Me gusta cómo él menciona a Onésimo, ¿verdad? Onésimo, quien había sido un siervo desleal, un ladrón, alguien que huía por su vida, que no tenía futuro. En Colosenses 4:9 me gusta que dice Pablo: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo harán saber, ¿verdad? Ese es el final de Colosenses, cuando Pablo está enviando la carta de Colosenses con Tíquico y Filemón, pero dice: amado fiel hermano, que es uno de nosotros, que es uno de vosotros, perdón. Entonces, vemos ahí cómo hace ese cambio de vida de Onésimo. El cambio de vida de Onésimo, podemos ver el contraste, que era un siervo inútil, y Pablo dice que ahora es útil. Podemos ver el contraste de que era un siervo infiel, que había sido un siervo malo, ahora es un amado hermano y es fiel. Y es uno de ellos también, ¿verdad? Pablo reconoce eso en Colosenses, por eso es importante conocer el contexto de la carta, ¿verdad? Entonces ahora Onésimo tuvo un cambio de vida, se encontró con Jesucristo y había pasado de una naturaleza mala a una buena con el sacrificio de Cristo, con el conocer a Cristo, con el trabajo de Pablo. El cambio en la vida de Onésimo fue evidente.
Y eso lo podemos ver en lo que les mencioné. Entonces tenemos la relación de Pablo y Filemón, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, la relación de Pablo y Filemón, una relación donde Pablo conocía bastante a Filemón, conocía su trabajo, conocía su fe y su amor, conocía lo que había hecho, lo conocía a tal punto que sabía que al enviarle a Filemón, él lo iba a recibir porque confiaba en su obediencia. Dice más adelante en la carta, dice que confiaba en la obediencia de Filemón. Entonces vemos esa relación, ¿verdad? Una relación de confianza, una relación de bastante amor con el que trata Pablo a Filemón. Y vemos ahora la relación entre Pablo y Onésimo, ¿verdad? Pablo que recibió a alguien que estaba roto, que estaba quebrado, que estaba huyendo por su vida, que no tenía ningún valor, que al contrario, si lo entregaban, él iba a perder su vida por lo que había hecho, ¿verdad? Y posiblemente Filemón hubiera recuperado algo de lo que este hombre le robó. Entonces Pablo recibió a Filemón, no solo lo recibió como una persona más, sino como a su hijo, como alguien que engendró en las prisiones y como alguien que recibió roto y ahora lo envía de regreso como un siervo útil, fiel y amado, como vimos, como lo menciona en Filemón y en Colosenses 4:9. Entonces ese es un cambio de vida y una relación de trabajo en las vidas de ellos con Pablo, ¿verdad? Pablo había visto a Filemón y trabajado con Filemón y trabajado con Onésimo también. Entonces ya vimos la relación, analizamos un poco la relación de estas tres personas, lo complicado que estaba, ¿verdad? Porque no sé cuántos de ustedes les ha tocado enfrentar a personas que están en conflicto o enfrentar un conflicto y lo difícil que es para uno ir y ver, en el caso de que nos toque confrontar a dos personas en conflicto, lo difícil que es ver a estas personas que posiblemente no se quieren ni hablar, no quieren decir nada, y hacer que estas personas puedan hablarse es un trabajo difícil. Es un trabajo muy, muy, muy difícil. Eso que a veces solo son por malentendidos pequeños, cuando que las personas ya no se quieren ni hablar ni ver, y trabajar eso con las personas es difícil. Entonces imagínense esto que había hecho Pablo con ellos, ¿verdad? El hecho de ir y trabajar a estas personas y confiar en alguien que estaba lejos, para confiar en que lo iba a recibir y no iba a entregar a esta persona que había amado mucho a muerte. Eso es algo de admirar y algo en lo que podemos nosotros meditar constantemente. El amar a las personas así, el reconocer lo bueno de las personas, el trabajar con sus corazones por lo que sea que traigan. Entonces eso me gusta bastante y ya vimos la relación que había entre estas personas. Obviamente sabemos que Pablo confiaba totalmente en Filemón, que iba a recibirlo a él como a su amado, ¿verdad? Entonces ya analizamos la relación de estas tres personas y ahora nos vamos a enfocar en la importancia del evangelio en las relaciones. La importancia de que nosotros podamos enfocar todas nuestras relaciones en el evangelio, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Todas las relaciones que nosotros tenemos, para que sean unas relaciones sanas, para que sean unas relaciones que sanan las heridas también, porque hay muchas relaciones que causan muchas heridas. Nosotros tenemos que enfocarlas siempre al evangelio, siempre de una manera, buscar la manera de arreglar las cosas. Entonces vamos a ver cómo podemos ver el evangelio en la relación de estas tres personas, ¿verdad? Uno se preguntará cómo puedo ver el evangelio en una relación rota, cómo puedo ver el evangelio en alguien que me hizo daño, ¿verdad? En el caso de Filemón, yo me pongo en el lugar de Filemón a pensar, pero ¿por qué Pablo me va a enviar a Onésimo? ¿Por qué me lo va a enviar si me robó, si me hizo daño, si no hizo algo bueno en mi vida y ni siquiera trató de solucionarlo, sino se fue? Yo me pongo en el lugar de Filemón a pensar en eso, y no solo me pongo, o sea, yo he estado en el lugar de Filemón, ¿verdad? Del que me han hecho daño. Y a veces no quiero ni saber de las personas, no las quiero ni perdonar ni que me las mencione, ¿verdad? Que no está nada bien. Entonces, tenemos que encontrar una manera nosotros de enfocar esas relaciones, todas nuestras relaciones en el evangelio, ¿verdad? Me imagino el miedo también, me pongo en el miedo, en el lugar de Onésimo,
con el miedo de saber que tenía que ir a enfrentar una situación en la cual él había metido las patas, en la cual él había hecho algo muy malo y en la cual él merecía morir. No sé cuántos de ustedes han hecho algo muy malo y les ha tocado enfrentar, pero hermanos, eso se siente un miedo horrible, no solo de que sepan todos lo malo que hice, sino de ir a dar la cara para reparar un daño que no sabemos ni siquiera si lo vamos a poder reparar o si vamos a poder recibir el perdón de esta persona. Entonces me pongo en el lugar de Onésimo al saber que vaya de regreso a Filemón, que vaya de regreso a esta persona que dañó, que robó, que le hizo daño. Entonces me pongo en el lugar de él también y podemos pensar también en el lugar de Pablo, ¿verdad? Como alguien que los amaba a los dos, como alguien que, me imagino como un padre que veía cuando mira a sus dos hijos peleando, ¿verdad? Como en mi caso que me peleaba constantemente con mi hermano y a veces mi mamá lo que hacía, porque ya no nos soportaba, nos enviaba con Eval para que Eval nos regañara y en la mañana estábamos nosotros a las 6 de la mañana ahí en la casa de Eval y el Eval regañándonos porque nos habíamos pegado, nos habíamos insultado y el Eval ahí confrontándonos a los dos antes de ir a la universidad para que pudiéramos arreglar ese problema. Entonces me imagino a Pablo así, solo que obviamente era un problema mucho más serio que una simple pelea de hermanos. Me imagino a Pablo viendo a Onésimo nervioso de saber si Filemón sí lo iba a recibir, pero también a Pablo conociendo a Filemón y amándolo, sabiendo que Filemón confiaba, era un hombre de Dios, era un hombre de mucha fe, que confortaba a los hermanos y confiaba en la obediencia de Filemón para recibir a Onésimo de nuevo. Bueno, hermanos, ya vimos la relación entre ellos. Ahora en la segunda parte quiero que hablemos de dos puntos importantes que yo vi ahí para ir aterrizando en el tema después de un resumen, después de ver la relación, después de ver lo que había pasado, para ir aterrizando. Hay dos puntos en los que me quiero enfocar. El primero de ellos es que todas nuestras relaciones deben apuntar al Evangelio, todas nuestras relaciones deben ser alumbradas con la luz del Evangelio, ¿verdad? Y el segundo punto es el Evangelio en la relación de estas tres personas. Lo vamos a ver, a mí me impactó demasiado esta última parte y me ayudó bastante y yo sé que va a ser de bendición para ustedes también, pero pasemos al primer punto, ¿verdad? Todas nuestras relaciones deben apuntar al Evangelio. Es algo difícil, ¿verdad? Porque como vimos a lo largo del libro, las relaciones no es algo sencillo, ¿verdad? Las relaciones entre personas no es algo simplemente, ¿qué tal, cómo estás? Sino que hay relaciones complicadas. Todos hemos dañado a alguien, todos hemos hecho o robado o no sé, dañado de alguna forma a alguien. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? No hay nadie que se salve de eso. Y a todos nos han dañado y nos han robado, a todos nos han lastimado el corazón y eso es algo muy difícil, ¿verdad? Eso es algo bastante complicado. Las relaciones son complicadas en todos lados, hermanos, porque hay momentos difíciles en todas las relaciones, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, hermanos. Aunque no crean, en la iglesia hay muchos roces, hay muchas cosas que a veces uno ni quiere arreglar con las personas o actitudes que se malentienden o cosas así que uno no está dispuesto a solucionar. Entonces esto es un momento y yo me puse a meditar en mi vida y los invito a ustedes a meditar en esta semana acerca de sus relaciones, de a cuántas personas han dañado y cuántas personas los han dañado también, que eso es creo yo esencial para la sanidad de nuestro corazón, es esencial para poder caminar en el Evangelio. Jesús mismo dijo que cuando uno quiere llevar una ofrenda ante el Señor, pero su hermano tiene algo contra él, tiene que ir y arreglar ese asunto. Jesús ni siquiera dijo si tenés algo en contra de tu hermano, sino que dijo si tu hermano tiene algo en contra de ti, que vayas y soluciones ese asunto y luego puedas darle a Dios lo que Él se merece, ¿verdad? Entonces nosotros estamos obligados, hermanos, a confrontar las relaciones, estamos obligados a ir y meditar en nuestra vida y pensar a quién he dañado, cómo lo he dañado y qué hice para pedirle perdón, qué hice para que me perdonaran también si
si yo dañé a alguien. Entonces, hablar de relaciones, como les dije, es un tema delicado que siempre nos lleva al perdón, ¿verdad? Dieter habló acerca del perdón. Nos lleva a una manera de tratar diferente a las personas, cómo podemos tratar a las personas como lo merecen, como debe de ser. Entonces, esto es lo complicado de las relaciones, hablar del perdón. Pablo menciona en Efesios 4:2, dice que tenemos que soportarnos con humildad y mansedumbre. Jesús mismo dijo que tenemos que perdonar 70 veces 7, o sea que tenemos que perdonar, hermanos, por más que nos duela, por más que nos pese. Y Jesús fue el que nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. ¿Cuántas veces nosotros dañamos o pecamos en contra de Dios? Y Él nos perdona. Entonces, como ya lo vimos, más atrás con Pablo y Filemón, que Pablo le recuerda que ora por él. Quiero usar este versículo, me gusta mucho este versículo que está en Santiago 5:16, donde dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Y eso fue exactamente lo que Pablo hizo con Filemón y Onésimo. Me gusta mucho este versículo y lo deberíamos de poner en práctica mucho más. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso fue lo que Pablo hizo, orando por Filemón, enviando a Onésimo seguramente para que pudieran resolver eso, para que oraran juntos, para que hablaran y confesaran lo que había pasado. Entonces vemos cómo esa es una forma muy sana y muy difícil de llevar nuestras relaciones al Evangelio. Hermanos, es muy difícil. Y no importa cuán difícil o cuánto daño nos hayan hecho o cuánto hayamos sufrido en una relación o cuánto hayamos hecho sufrir a alguien. Tenemos que apuntar nuestras relaciones al Evangelio. Tenemos que apuntar todo eso dañado al Evangelio. Porque al final todo ese daño, todo ese odio, todo eso se convierte en odio, todo eso se convierte en amargura en el corazón. Y cambia nuestra forma de ver a las personas, nuestra forma de confiar en alguien. Imagínense cómo iba a confiar Filemón en Onésimo después de lo que había hecho por él. Cómo le iba a dejar a cargo algunas cosas si le había robado, si le había dañado la confianza. Entonces, ¿cómo nosotros, y esa es la pregunta, cómo podemos apuntar una relación al Evangelio? ¿Cómo podemos, verdad? Ya vimos una, ¿verdad? Que es ir y confrontar, ir y confesarnos lo que hemos hecho, ¿verdad? Ir y orar unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, tenemos gente que puede estar en medio de nosotros o buscar a alguien que interceda, que en el caso como hizo Onésimo con Pablo, llegó con Pablo y Pablo intercedió por él para arreglar ese daño, ¿verdad? Pablo sabía la importancia de eso. Entonces tenemos que buscar, tenemos que apuntar nosotros al Evangelio eso, ¿verdad? ¿Cómo apunto yo o cómo alumbro con la luz del Evangelio una relación difícil en mi familia, ¿verdad? ¿Cómo lo hago con una relación difícil de noviazgo? ¿Cómo lo apunto al Evangelio? Tenemos que preguntarnos, en una relación difícil de matrimonio, ¿cómo hacemos eso, hermanos? Tenemos que buscar, tenemos que pensar cómo estamos alumbrando nuestras relaciones en el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra ética de trabajo con los demás? Esto apunta a todos, hermanos. Ya vemos que esto es mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar. No solo es de ir y pedir perdón, sino que esto trata de toda nuestra vida, todos los lugares donde nos desenvolvemos. Entonces, ¿cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo confrontamos eso? Si es algo muy, muy complicado, ¿cómo puedo ir yo y alumbrar esa luz con el Evangelio? Hermanos, muchas veces nos toca callar por amor en una relación, ¿verdad? Muchas veces nos toca no decir algo de odio para alguien más. Muchas veces nos toca luchar por la justicia, para que la justicia del Evangelio se refleje en una relación, por más difícil que sea. Nosotros a veces tenemos que luchar por la justicia del Evangelio en nuestras relaciones, ¿verdad? En una relación abusiva donde el esposo maltrata a su esposa, tenemos que luchar por la luz del Evangelio. Entonces, eso es lo difícil, hermano, de las relaciones. Eso es lo difícil de apuntar al Evangelio. Pero es necesario que lo hagamos.
Nos toca orar por esas personas, nos toca acompañarlas en momentos difíciles, nos toca soportarlas cuando a veces ya no queremos, cuando hay días en los que uno no quiere saber nada. Tenemos que soportar a las personas, tenemos que soportarlas aunque nos hayan hecho daño, ¿verdad? Aunque cada vez que los miremos nos recordemos de eso, ¿verdad? Eso significa que hay que perdonar aún, que hay un trabajo, y no quiere decir que al ver a esa persona y al pedir perdón ya se recuperó todo el daño que pasó. Entonces vamos a ver todo lo que implica el hecho de sanar una relación, de apuntar una relación al Evangelio, que es más complicado de lo que creemos, ¿verdad? Porque no solo es de ir y pedir perdón, sino que es de tratar a esa persona, de acercarme a esa persona aunque no quiera, de buscarla y de saber que podemos llegar a confiar en esa persona de nuevo, ¿verdad? Obviamente hay algunas situaciones diferentes, pero siempre tenemos que perdonar. La luz del Evangelio nos lleva a eso, ¿verdad? A perdonar y a poder amar unos a otros y a poder perdonarlos, ¿verdad? Porque eso es una relación con Dios. Nuestra relación con Dios es gracias a su perdón, es gracias a su sacrificio. Y eso es importante para nosotros. Y aquí va el siguiente punto. Si nuestra relación con Dios no está bien, es imposible que nosotros podamos alumbrar y reflejar esa luz hacia los demás. Si mi vida como cristiano, si mi vida como seguidor de Cristo, si mi vida como alguien a quien Dios cambió, como cambió a Onésimo, ¿verdad? Como lo cambió de un ladrón, como un inútil a un siervo útil, de alguien que fue infiel a un siervo fiel. Si mi relación con Dios no me ha cambiado de verdad, hermanos, va a ser imposible para nosotros poder perdonar, va a ser imposible para nosotros poder alumbrar la luz del Evangelio en una relación. Eso va a ser imposible, ¿verdad? Con solo ver a la persona que nos hizo daño, con solo ver a la persona que nos cae mal, que nos pase cerca, puchis, no quiero a esta persona cerca. Esa es nuestra reacción. Si la luz del Evangelio no está en nuestro corazón, va a ser imposible para nosotros podernos acercar a alguien que nos haya ofendido. Yo recuerdo una vez en el colegio, yo tenía un amigo muy cercano quien pues me puso el dedo por algo malo que había hecho y me castigaron y me ofendí tanto con este amigo que no lo pude perdonar en mucho tiempo, ¿verdad? Y no lo podía ni ver, no lo podía ni soportar hasta que pues él me llevó a pedir perdón y volvimos a tener esa relación de amigos otra vez. Pero hermanos, el punto importante aquí es si nuestra relación con Dios no está bien, si nuestra relación con Dios la dejamos de lado como algo menos importante, como algo que es secundario, es imposible que podamos nosotros reflejar esa luz. Es imposible que podamos enfrentar a alguien que nos hizo daño, que nos está haciendo daño. Es imposible para nosotros que podamos intervenir o interceder en una relación de dos personas que se están haciendo daño. Es imposible para nosotros. Nuestro deber debe ser estar cerca de Dios, estar cerca de su luz. Me gusta el ejemplo de Moisés cuando baja del monte, cuando la luz de Dios refleja sobre su rostro. Era algo evidente. Era algo muy evidente. Y si el amor de Dios está en nosotros, tiene que ser algo evidente. Así como era evidente en la vida de Filemón, que Pablo resalta su fe y su amor, así como era evidente que Onésimo era un siervo fiel, según Pablo en Colosenses. Entonces ese amor de Dios tiene que reflejarse en nosotros. Y ese amor a veces duele cuando tenemos que enfrentar temas difíciles o enfrentar una relación difícil. Entonces vamos a pasar al otro punto, que es la intercesión, ¿verdad? Una imagen del Evangelio, una imagen del Evangelio en la relación de estas personas, ¿verdad? Porque el libro de Filemón básicamente nos muestra dos personas en conflicto. Porque una dañó a la otra, una le robó, le hizo daño, destruyó su relación. Finalmente huyó porque no podía estar con él. Huyó porque si se quedaba ahí significaba morir. No sé si le recuerda eso a alguien, hermanos, pero a mí me recordó a mí mismo, mi persona.
el hecho de que yo dañé, que yo merecía morir, que yo tenía una relación rota con Dios. Pongámonos a pensar en eso, hermanos. Cómo nuestra condición llega a ser como la de Onésimo a la hora de huir, porque no podía estar frente a esa persona. Nosotros, hermanos, no podemos estar frente a Dios. No podíamos estar frente a Dios por todo el daño que le hemos hecho, por todo lo malo, la muerte que merecíamos. Entonces tenemos a estas dos personas en conflicto, ¿verdad? Y nos muestra una tercera persona que recibe al ladrón, que recibe al traidor, que recibe al que era infiel, al que merecía morir, y le da una segunda oportunidad. Trabaja en su corazón, repara su corazón e intercede por él para poder reparar una relación que estaba rota, que era imposible de conectar, y así le devuelve la vida a esta persona con el perdón que recibió. Y esa es una imagen preciosa del Evangelio, hermanos. Esa es una imagen que a mí me puse a llorar al pensar en el daño que he hecho, en lo malo que yo soy, y en Jesús viéndome a mí, dándome una oportunidad, después de que hemos sido malos, a llamarme fiel. Eso es algo impresionante, y no solo eso, sino que reparó mi relación con el Padre, reparó mi relación que era prácticamente imposible, hermanos. Ninguno podía reparar esa relación con Dios por sí mismos, sino Cristo que intercedió por nosotros, sino Cristo que reparó esa relación, que nos acercó a Él con su Espíritu Santo, que dio su vida. O sea, Jesús no solamente intercedió y se puso con el Padre, sino que Él hizo algo más, mucho más. Y Él se puso por mí y murió por mí. Y eso es algo mucho más valioso. Y eso nos pone en mucha deuda con Dios, en mucho amor, ¿verdad? Y podemos, por amor a Él, llamarnos prisioneros de Jesucristo, como lo hace Pablo. Entonces vemos esa imagen del Evangelio, esa imagen poderosa. Porque Cristo nos reconcilió con el Padre, nos devolvió la vida, nos quitó la condena, nos quitó la esclavitud del pecado. Y por si eso fuera poco, nos dio su Espíritu como sello de su perdón para acercarnos a Él, nos dio su presencia misma. Entonces ya no somos esos traidores, infieles y ladrones, sino que ahora podemos regresar al Padre, ¿verdad? Como como Onésimo llegó a Filemón, podemos regresar a Él. Me gusta esa imagen de Filemón regresando, buscando el perdón. Me gusta esa imagen, ¿verdad? De que ahora tenía una oportunidad diferente de regresar. Y como le dice Pablo, no como esclavo, sino como algo más, algo aún más cercano, como hermano en Cristo, ¿verdad? Nosotros no regresamos como esclavos, hermanos, sino como hijos de Dios, con una nueva familia en la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros, hermanos, alumbrar nuestras relaciones con el Evangelio? Porque esa nueva oportunidad, ese amor tan grande que Cristo nos dio, esa oportunidad de quitarnos la muerte de encima, de acceder al Padre, de obtener su perdón, de obtener una oportunidad de estar junto a Él, no como un esclavo, no, sino como sus hijos, como algo más cercano aún, como sus hijos, lavados con su sangre. Entonces es importante que si nosotros entendemos ese sacrificio, si nosotros entendemos eso, lo que significa la reparación de nuestra relación con el Padre, de lo que significa pasar de oscuridad a luz, de lo que significa ser sus hijos de nuevo, ser sus hijos, podemos ir y confrontar y pasar los momentos difíciles en las relaciones difíciles que tenemos. No solo conservar las relaciones bonitas y alegres y las que nos traen alegría, sino que resolver en nosotros lo que nos causa problema a veces con los demás, o una de mis actitudes que causa problema a la otra persona, o el daño que he causado en los demás, o el daño que me han causado. Entonces, si entendemos eso que Cristo hizo, si entendemos
eso de lo que Jesús reparó en nosotros, de la relación que reparó, del que nos reconcilió con el Padre, hermanos, podemos acercarnos con toda libertad. Y si no podemos resolver una relación solos, podemos llamar a alguien, ¿verdad? A algún anciano de la iglesia o los pastores, alguien que sabemos que puede estar allí y tener, por así decirlo, el papel de Pablo, de ver, de observar, de reparar una relación. Entonces, ese es el segundo punto, la imagen del Evangelio. Todo lo que hagamos, hermanos, que apunte, que sea alumbrado con el Evangelio, que apunte hacia Él. Todas las relaciones que tengamos, hermanos, que apunten al Evangelio. No nos olvidemos de orar unos por otros, que es importantísimo. No nos olvidemos de orar por los que nos hicieron daño, porque ahí comienza el perdón, ahí comienza la sanidad de nuestro corazón. Así de simple, no nos olvidemos, hermanos, de los que hemos dañado. Recordémonos que tenemos que reparar eso también. Y no nos olvidemos de nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Que si entendemos la reconciliación que hizo Cristo en nosotros, si entendemos cómo reparó nuestra relación, hermanos, vamos a estar todos los días de rodillas agradeciéndole a Cristo, todos los días sabiendo que le debemos todo, todos los días buscándolo en su palabra y anhelando conocerlo más y reflejar eso, porque eso se refleja, hermanos, esa relación con Dios se refleja en el corazón, se refleja en todos los demás. Entonces, no nos olvidemos de eso, recordémonos todos los días que nos podemos acercar confiadamente a Él, al trono de Él, de su gracia. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Yo quiero que oremos, que mantengan esto en la mente, que recordemos, que meditemos que ahora somos hijos de Dios, que pasamos de ser los traidores, de los que robamos, de los mentirosos, pervertidos, de todo lo malo que podamos hacer. Pasamos de eso a ser siervos útiles. Pasamos de ser alguien inútil, sin vida, a alguien útil, con vida, alguien que es fiel, solo por medio de Él, porque no hay nada que podamos hacer para reparar eso, no hay nada que podamos hacer para cambiar esa naturaleza en nosotros, sino es por Él, que dio su vida por nosotros. Entonces quiero que oremos, hermanos, y pensemos en esto toda la semana. Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad de hablar de ti, de hablar de todo lo que representas. Gracias, Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste, porque cambiaste mi naturaleza, porque viste algo en mí cuando no somos nada, porque ahora el Padre nos ve y te ve a ti, Jesucristo, como el siervo fiel que eres, como el hijo fiel que eres, como el hijo útil que eres. Gracias, Padre, gracias porque tú nos perdonás. Gracias, Jesús, porque si no fuera por ti, no nos podría ver el Padre así. Seguiríamos siendo los inútiles, los ladrones, los que hacen daño. Pero solo tú puedes cambiar eso en nosotros. Hoy te pido por todos mis hermanos, Señor, que están escuchando esta prédica, que, Señor, ellos pongan en su corazón el buscarte más y más y más. Que podamos ir, Señor, y reparar esas relaciones. Que podamos ir y alumbrar las relaciones a ti, Señor. Que podamos ir, Señor, y buscarte con estas personas, no solamente los que amamos y los que estamos bien, que es importante, sino con las demás personas que a veces no queremos ni ver. Que podamos ir y buscarte y acercarnos y acercarnos más que una amistad, sino que como hermanos en Cristo. Hoy oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que pasen una buena Semana Santa y un abrazo para todos. Damos gracias al Señor por el mensaje. Ha sido de edificación para nuestras vidas y espero que hayan tomado apuntes, hermanos, no porque vaya a haber examen, sino porque es importante recordar la palabra de Dios, y con nuestros apuntes personales lo identificamos en una forma más especial y entendemos mejor la palabra del Señor. Les invitamos que dentro de unos minutos nos podamos conectar nuevamente. Se les va a estar compartiendo el link por medio de WhatsApp para la Santa Cena, y nos gozaremos y nos podremos ver en vivo todos los que nos conectemos. Gocémonos, disfrutemos y vamos a darle gracias a Dios por este servicio
tuvimos ahorita. Señor, te agradezco por tu bondad, tu amor, tu misericordia, por tu manifestación a través de los cantos, Señor, a través del estudio de la palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos ha estado observando en línea, Señor, o está escuchando el audio. Padre, quiero pedirte que los bendigas, que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones y sus mentes para que comprendan la palabra tuya, Señor, y podamos glorificarte a ti. Te exaltamos y te bendecimos porque eres nuestro Señor, y gracias porque edificas nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos cada día más santos, porque un día tú regresarás por tu iglesia, Señor, y ahí estaremos nosotros contigo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.